Saludos a todos, le habla Héctor Frodo Cabán. Agradezco a Jesús Sala ser parte de este podcast que busca celebrar y hablar un poco más de la vida y el legado de lo que fue Víctor Quiñones. A mí me resultó bien interesante cuando Jesús me hace el acercamiento para que yo sea parte de este podcast y de contar mi forma de ver el trabajo y toda la trayectoria de Víctor Quiñones. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras personas que yo sé que van a ser parte de este podcast, yo no tuve la oportunidad de ver tan de cerca el trabajo de Víctor Quiñones hasta la IWA. Si se habla de todo lo que hizo Víctor Quiñones desde los 80 para acá, hay muchos temas para tocar. Pero no es hasta que nace la IWA que yo conozco quién es Víctor Quiñones. Y lo interesante de esto es que cuando llega IWA a Puerto Rico y pues a mi vida, por ende, yo estoy en un punto de mi vida que estoy entrando en la adolescencia, estaba entre mis 12, 13 años, y ya yo había determinado que yo quería trabajar en la parte administrativa de la lucha libre. Eh, la única experiencia que yo tenía de ver lucha libre en vivo era WWC. Yo comencé a ir a los eventos en el 1997, cuando yo iba a cumplir 9 años, un poquito antes. Y ya de por sí, al ir a varias carteleras, especialmente lo que era el área oeste, el área de Moncas, que era donde yo podía asistir a ver las luchas, yo tenía una idealización de cómo se debía hacer la lucha libre en términos administrativos. Yo conozco esto desde pequeño, lo he dicho en varias ocasiones, gracias a mi papá que trabajaba en el béisbol. Así que ya yo tenía una idea de cómo se trabajaba esta parte administrativa del deporte y del entretenimiento. Y lamentablemente para el 98-99, a pesar de que creative wise WWC para mí era excelente, o sea, yo tuve la oportunidad, perdón, de ver en vivo lo que fue la invasión azteca, el rise de Rey González como el rudo número uno, la llegada de Shane, Carly, o sea, yo viví grandes momentos como fanáticos, pero como empresa, como evento, como producción, había muchas cosas que dejaban, pues, que te dejaban insatisfecho, por lo menos en mi caso, que me fijaba mucho en eso. Todo eso cambió cuando yo fui a IWA. Recuerdo ir a esas primeras carteleras y todas las cosas que mentalmente yo me había notado de que, mira, me gustaría ver que mejoraran esto otro, IWA lo hacía. Se sentía un profesionalismo desde el momento en que tú te bajabas del vehículo, o sea, en la taquilla, en la entrada, la cantina, todo el mundo uniformado con el logo, había un orden y tú podías ver que era un lugar donde si te gustaba la lucha libre y tú querías crecer dentro de la industria de la lucha libre, lo podías hacer ahí. Y todos esos años, 2000, 2001, 2003, 2004, yo iba a cada cartelera con mi libreta, iba con mi libreta anotando todo. Cuánta gente había, cómo era el proceso, qué cosas vi, qué cosas me gustaron, qué cosas no. Y fue un proceso de muchísimo aprendizaje para mí en camino a lo que terminé haciendo y que quería hacer en ese punto, que era terminar trabajando detrás de la cortina en la lucha libre. Yo entendía que a diferencia de WWC, en IWA yo tenía oportunidad, así fuera empezando vendiendo dulces o en la cantina o donde fuera, si trabajaba de la manera correcta, yo podía crecer. ¿Y por qué lo sabía? Porque lo veía con mis propios ojos. Yo veía personas que estaban en la cantina o estaban vendiendo mercancía. Un año después los veía con una cámara en mano. Así que yo me organicé mi vida de una manera en que yo dije, ok, yo voy de camino a mi graduación de high school. Yo voy a estudiar administración de empresas porque yo quiero ver lo que es el negocio, cómo se corre, cómo se mueve esto. Y mientras estoy estudiando, yo voy a buscar mi oportunidad con IWA. Volvemos, yo quiero entrar, yo quiero poner mi pie en la puerta, no importa lo que sea, porque yo sé que con mi esfuerzo, con mi trabajo, yo voy a crecer. Y era, yo entendía que mi plan perfecto. Yo dije, esto no tiene falla, esto es lo que voy a hacer. Y lamentablemente, faltando menos de 2 meses para yo graduarme, yo me graduaba en mayo del 2006. Llegó el fatídico 2 de abril del 2006, que nunca se me va a olvidar. En ese momento yo estaba como a una semana de tener que escoger oficialmente qué era lo que iba a estudiar, qué era lo que iba a hacer con mi vida. Y cuando me entero el otro día, como todo puertorriqueño que le gustaba la lucha, entrando a prwrestling.com, entro y veo la noticia de que Víctor Quiñones fallece. Recuerdo quedar en shock. Primero, siempre que se pierde alguien de la comunidad luchística es doloroso, es lamentable.
y más una persona con el bagaje y con la experiencia y con las aportaciones que hacía Víctor Quiñones. Pero no solo eso, yo sabía que lamentablemente iba a pasar lo que terminó pasando y era que IWA nunca iba a ser la misma. Por lo tanto, mi plan perfecto, mi plan infalible, mi plan que llevaba años trabajando, se me había esfumado en un instante, porque yo sabía que volvemos, IWA no iba a ser la misma y que en WWC ya yo estaba seguro que yo no iba a tener la oportunidad de crecer de la manera en que yo me veía creciendo. Así que no fue una depresión en sí, pero sí fue una etapa de frustración, una etapa de que, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y recuerdo que tomé la decisión de quitarme. Yo dije, no, esta es la señal de que la lucha libre no es para mí. De administración de empresa decidí moverme en ingeniería de computadora, olvidarme del sueño. Eh, y fue 3 semestres después que Moody, que es uno de mis mentores, todo el mundo lo sabe, que también es producto de este IWA, hace este video de Shane y Ricky Banderas, buscando apelar precisamente a lo que yo buscaba en IWA, esa pasión, ese deseo y volver a retomar las cosas como eran antes. Y eso caló hondo en mí. Y yo dije, mira, Víctor Quiñones habrá muerto, quizás el sueño como yo lo tenía ha muerto, pero yo lo puedo hacer. Y por eso tomé la decisión de volver a administración de empresa. Mi plan no era trabajar en la lucha, mi plan era poder tener mis negocios y poder en algún momento tener mi propia empresa de lucha libre. No fue así, pero todas esas cosas que yo anoté en esas libretitas que le mencioné, todas esas enseñanzas que él sin saberlo, pues me estaba dando al yo visitar las canchas, y gracias a los consejos de gente que estuvo a su alrededor, volvemos un Moody, un Will Urbina, el mismo Sabio, mucha gente que estuvo en ese ambiente de trabajo, aportaron esos conocimientos también en mí y gracias a eso yo pude hacer las cosas que logré, que yo siento que aún no he logrado mi potencial, yo sé que yo puedo dar aún mucho más, pero lo que he logrado hasta el momento se debe en grandísima medida a toda esa experiencia adquirida por la IWA y por ende por Víctor Quiñones. Y a pesar de que nunca tuve la experiencia de conocerlo personalmente, nunca pude hablar con él, como otras personas que aquí van a conversar quizás tuvieron, le debo mucho. Sigo estudiando lo que se hizo, sigo recordando, yo cada rato busco esa libreta, las anotaciones y me sigo inspirando, porque si yo como fanático, eso era lo que yo quería ver, yo como productor, eso es lo que yo quiero mostrar. Y todo eso se le debe a IWA y se le debe a Víctor Quiñones, que en paz descanse y agradecido, agradecido por las aportaciones a la lucha libre, por las oportunidades que le dio a tanta gente que conozco, que quiero y que aprecio, y que si la IWA y si Víctor Quiñones no hubiesen estado ahí, lamentablemente ellos no hubiesen tenido la oportunidad.